¿Te has preguntado alguna vez cómo una decisión imposible puede salvar millones de vidas? Hoy te voy a contar una historia asombrosa que cambió el curso de la medicina para siempre, y todo comenzó con 22 niños huérfanos que se convirtieron en héroes involuntarios. Imagina un mundo donde una enfermedad invisible aterrorizaba a la humanidad. La viruela no discriminaba entre ricos y pobres, entre reyes y campesinos. De cada 10 personas que la contraían, 3 no vivían para contarlo. Y los supervivientes quedaban marcados de por vida, con cicatrices que les recordaban su batalla contra la muerte. En las Américas la situación era aún más devastadora. Comunidades enteras desaparecían sin dejar rastro, víctimas de un enemigo contra el que no tenían defensas. Era como si la muerte hubiera encontrado su arma perfecta. Pero en 1796, en un pequeño pueblo de Inglaterra, un médico rural llamado Edward Jenner estaba a punto de revolucionar la medicina. Durante años había escuchado a las lecheras locales contar algo fascinante. Quienes contraían la viruela bovina, una versión mucho más suave de la enfermedad, parecían volverse inmunes a la mortal viruela humana. Jenner decidió poner a prueba esta sabiduría popular con un experimento que hoy nos haría temblar. Con el permiso de sus padres, tomó material de una pústula de viruela bovina y lo inoculó en el brazo de James Phipps, un niño de 8 años. El pequeño desarrolló una fiebre leve y se recuperó rápidamente. Semanas después, en un acto que contenía la respiración del mundo científico, Jenner expuso al niño a la viruela humana. El resultado fue extraordinario. James no se enfermó. Estaba protegido. La primera vacuna de la historia acababa de nacer. La noticia se extendió como la pólvora por Europa, pero para el Imperio Español, separado del viejo continente por el vasto océano Atlántico, este descubrimiento presentaba un desafío aparentemente imposible. La vacuna era extremadamente frágil y solo permanecía efectiva durante 12 días. ¿Cómo transportar algo tan delicado a través de un viaje que duraba meses? La respuesta a este dilema sería tan ingeniosa como controvertida y cambiaría para siempre la historia de la medicina. Imagina un mundo donde una enfermedad mortal amenaza a toda la humanidad. No hay cura, no hay esperanza, hasta que surge una idea tan brillante como controversial. Esta es la increíble historia de cómo 22 niños huérfanos y una valiente mujer cambiaron el curso de la medicina para siempre. El año es 1803 y la viruela está devastando el Imperio Español. Miles mueren diariamente, desde España hasta las Américas. Existe una vacuna, pero hay un problema aparentemente imposible de resolver. ¿Cómo transportar esta vacuna frágil y perecedera a través del océano sin que pierda su eficacia? Entra en escena el doctor Francisco Xavier de Balmis, un médico de la corte española con una idea revolucionaria. Su plan: crear una cadena humana viviente para mantener la vacuna activa durante el viaje. Pero no cualquier cadena humana. Necesitaba personas que nunca hubieran estado expuestas a la viruela. El rey Carlos IV, quien había perdido a su propia hija por esta terrible enfermedad, aprobó el audaz plan. 22 niños huérfanos, el más pequeño de solo 3 años, se convertirían en los héroes involuntarios de esta misión. Pero esta historia tiene otra protagonista extraordinaria, Isabel Zendal Gómez, la directora del orfanato de La Coruña. Esta valiente mujer no solo organizó la expedición, sino que se embarcó como la única mujer de la tripulación, convirtiéndose en madre y protectora de estos pequeños héroes. El método era ingenioso en su simplicidad: vacunar a 2 niños antes de zarpar, esperar a que desarrollaran las pústulas y usar ese material para vacunar al siguiente par. Como una cadena de vida, la vacuna se mantendría activa durante todo el viaje. El 30 de noviembre de 1803, la corbeta María Pita zarpó del puerto de La Coruña. No llevaba tesoros ni armas, sino algo mucho más valioso: la esperanza de salvar millones de vidas, transportada en los brazos de 22 niños huérfanos. Esta es más que una historia de avance médico.
Es un testimonio del coraje, la innovación y la compasión humana. Nos recuerda que los héroes más grandes a veces vienen en los paquetes más pequeños. Imagina un barco surcando el inmenso Atlántico, pero no es un barco cualquiera. Es el María Pita, una embarcación que llevaba consigo la esperanza de millones de personas. ¿Te has preguntado alguna vez cómo una simple vacuna podría cambiar el curso de la historia? En 1803, un grupo de valientes se embarcó en una misión extraordinaria. A bordo, un equipo médico liderado por Balmis y una mujer excepcional, Isabel Zendal, junto con varios niños, protagonizaron una de las hazañas más increíbles de la medicina. Cada 9 o 10 días, vivían un momento crucial. Era como un reloj biológico que no podía detenerse. Los médicos extraían el fluido de las pústulas de los niños ya vacunados para inocular al siguiente par. Un solo error y todo se perdería en la inmensidad del océano. Pero esta historia no solo trata de ciencia. En el corazón de esta misión estaba Isabel Zendal, una mujer extraordinaria que transformó el barco en un hogar para estos pequeños héroes. Mientras los niños luchaban contra la fiebre y el miedo, ella era su luz en la oscuridad. Les cantaba, jugaba con ellos y les daba el amor que necesitaban lejos de casa. ¿Te imaginas la tensión al llegar a las Américas? Todo dependía de ese último momento. La vacuna que habían transportado en una cadena humana a través del océano, ¿seguiría viva? Cuando aparecieron las pústulas en los primeros niños americanos vacunados, no solo fue un éxito médico, fue el triunfo del espíritu humano. Esta historia nos recuerda que los grandes logros de la humanidad no solo dependen de la ciencia, sino también del corazón y la determinación de personas extraordinarias. Es un testimonio de lo que podemos lograr cuando nos unimos por una causa mayor. La vacuna había llegado al Nuevo Mundo, pero ahora venía el verdadero desafío: inmunizar a todo un continente. Como una marea imparable de esperanza, la expedición se dividió en dos. Mientras un equipo avanzaba hacia el sur, llegando hasta Perú y Bolivia, el Dr. Balmis encabezaba la marcha hacia el norte, atravesando Centroamérica hasta México. En cada rincón al que llegaban, dejaban más que una simple vacuna. Establecían juntas médicas, capacitaban a doctores locales y, lo más importante, continuaban esa extraordinaria cadena humana de niños que mantenían viva la cura. Era una revolución en la salud pública, algo nunca antes visto en la historia. Pero para Balmis, América era solo el comienzo. En 1805, desde Acapulco, se embarcó en la aventura más audaz imaginable: cruzar el inmenso Pacífico. A bordo del Magallanes, con 26 niños mexicanos como guardianes silenciosos de la vacuna, navegó hacia Asia, llegando hasta Filipinas y las costas de China. Era la primera misión médica que daba la vuelta al mundo. ¿Y qué fue de aquellos primeros niños huérfanos, los verdaderos héroes anónimos? Su historia es agridulce. Les prometieron una nueva vida, pero la mayoría terminaron en México, lejos de su España natal. Sus cicatrices, que salvaron innumerables vidas, se perdieron en el olvido. Irónicamente, esta hazaña humanitaria quedó eclipsada por las guerras napoleónicas y las luchas de independencia en América Latina. El mundo prefirió recordar conflictos en lugar de celebrar este triunfo de la cooperación humana. Esta historia nos plantea preguntas fascinantes. ¿Puede existir un heroísmo sin dilemas morales? ¿Cuántas otras hazañas humanitarias permanecen enterradas en el tiempo? Me encantaría conocer tu opinión. ¿Qué otras historias crees que merecen ser rescatadas del olvido? Déjamelo saber en los comentarios. Y si te apasionan estos relatos que cambiaron el mundo, no olvides suscribirte a Curiosidad Ilustrada. Juntos, seguiremos desenterrando las maravillas ocultas en los archivos de la historia.